su alma en las manos del Señor Jesús, entonces le invito a cantar al Señor. Pero también está invitado a alabar al Señor con nosotros. Amén. Pero hasta el día en que usted no ponga su fe, su confianza eterna, su vida eterna, su eternidad en las manos de Cristo Jesús, no podrá alabarle en espíritu y en verdad. Podrá cantar, el mundo canta canciones al mundo, pero a Dios no se le puede alabar sin su espíritu. Por eso en Juan capítulo 4 nos anima, y hablaban esta mañana en la escuela dominical, que hablando el Señor Jesús con la mujer de Sicar, y recuerdan cuando ella le preguntaba: vosotros decís que en Jerusalén es donde hay que adorar, nuestros padres dijeron acá en el monte alto. Y Jesús le contestó: mujer, la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén, ni en este monte, sino en todo lugar, Dios espera que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Y entonces, para adorarlo en espíritu y en verdad, tenemos que tener al Espíritu de Cristo en nosotros. Si no, no podemos adorarle en espíritu y en verdad, porque somos un hombre o una mujer natural. Busquen en el libro de los Romanos, capítulo 1. Vamos a hablar un poco del apóstol Pablo. El domingo pasado también miremos bastante del apóstol Pablo, si lo recuerdan. Por todas las traumas, por todas las pruebas, por todas las, algunos dirían desgracias, pero no para los que conocemos al Señor como nuestro Salvador. Amén. Todas las pruebas terribles que pasó el apóstol Pablo, y él seguía aún confiando. Él no tiraba la toalla, no tiró nunca la toalla. Él sabía bien en quién había creído. Ojalá que todos los que estemos aquí hoy salgamos diciendo: yo sé a quién he creído. Amén. Romanos capítulo 1, vamos a leer unos pocos de versículos del 15 al 18. Si no tiene una espada, pregúntele, arrímese al que la tenga para que pueda leer también la escritura. Verso 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que quiere decir al gentil, a nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Por la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en nosotros y sobre todo en este lugar hoy. Pedimos, Padre Santo, que nos limpies y nos prepares, sobre todo con humildad, Señor, Amén. para escuchar, para que podamos oír tu voz por medio de tu palabra hoy. Y Señor, también recuerdo algo que vi el otro día, Señor. Al otro lado de la tierra, al otro lado del mar, un pastor estaba orando por un servidor y por ustedes. Y eso me emocionó. Nosotros oramos también por él. Se llama Pastor Mauricio, en Colombia. Amén. Bendícele y bendice el culto. Y Señor, háblanos. Te lo pido, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo se le ocurriría al apóstol Pablo irse a Roma en aquellos tiempos? Cuando Roma era la que estaba maltratando, persiguiendo, torturando, quemando, crucificando. En las catacumbas lo habían hecho en Roma. ¿Cómo se le ocurrió ir a él? Pues porque, como dice Pablo, creo que está en los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor lo había mandado, tenía que obedecer. Amén. Y para él era un gozo obedecer a Dios.
él tenía una gran experiencia. Lo vimos bastante el domingo pasado. Él vio físicamente cuando el Señor en el camino de Damasco, una luz como el sol, más fuerte que el sol, le alumbra y le deja ciego y cae del caballo. Él iba a perseguir a los cristianos. En ese tiempo lo llamaban una secta. Y ahí escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Y sabemos lo que le contestó el Pablo, el Saulo, pero Pablo: Señor, ¿quién eres? Y él le contesta: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En varias otras ocasiones, el apóstol oyó y vio la presencia de Cristo estando en naufrago en el mar. Tantas veces que el Señor le habló estando en la cárcel. Él no tenía miedo a que al llegar a Roma le crucificaran. Sin embargo, tuvo una buena recepción. Sabemos que el centurión cuidó de él bien durante todo el viaje a Europa, y luego le alquilaron una casa. No recuerdo si sería él quien la pagó o fue los hermanos o fue el centurión, pero él estuvo alquilando una casa y allí predicaba la palabra de Dios a todos los que iban a él. Pero él no temía. ¿Por qué dice en el verso 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Primeramente para el judío. Jesús vino al pueblo de Israel, vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, no a nosotros. Nosotros somos los gentiles. Pero por la gracia suya, un Dios de amor, como Israel generalmente, nacionalmente digo, no lo recibieron, solo unos pocos, entonces el Señor le mostró y le dijo: debes de ir a los gentiles y ellos te oirán. Y así fue. ¿Qué apóstol, si no es español o si no lleva mucho tiempo aquí, seguramente que no sepa, pero a lo mejor lo sabe? Aquí todo el mundo lo sabe. ¿Qué apóstol realmente vino a España? ¿O cuántos apóstoles vinieron a España? ¿O algún apóstol vino a España? Santiago, ¿eh? Pablo, no Santiago. Santiago es catolicismo romano con letra I y letra P. Eso no está en la palabra de Dios. Eso ha sido una imaginación, no sé por qué. Pero el único que nos da, que nos lo dice bien claro, no vamos a ir a él ahora, pero usted puede mirarlo cuando llegue a casa y busca en el mismo libro que estamos en Romanos capítulo 1, pero esto es en el capítulo 15, el verso 24 al 27 o 28, ahí lo especifica bien claro. Le está hablando a los romanos y le dice: he tenido tantas veces ganas de ir a vosotros, a conoceros y a predicaros el Evangelio. Dice luego entonces: cuando yo vaya a España, in my way to Spain, en mi camino a España, pasaré por vosotros, Roma, y estaré con vosotros para que ¿cómo es la palabra? Que me bendigáis y me ayudéis con el viaje. Él esperaba que los creyentes judíos que había en Roma y otros que se hubieran convertido le ayudaran económicamente para venir a España. Hay muchos, yo he escuchado muchas veces a personas, a creyentes en Australia y en otros países,
que no. Él propuso ir a España. Es como que no quieren que nosotros digamos que en España hemos tenido al apóstol Pablo, lo que no han tenido todos los países. Pero yo creo que él fue el primero que trajo el Evangelio a España. Cuando Pablo se propuso ir a cualquier país, fue. ¿Amén? Amén. Lo sabemos, ¿no? Que él fue el misionero que plantó iglesias en Éfeso, en Corinto, en Berea, en Tesalónica, por todo Asia y en Turquía. Sí, él se proponía y él cumplía la palabra. Él no decía, no, esto fue lo que yo sentí que el Señor me dijo hace un año, pero no, para él no cambiaba. El Señor le mandó y le propuso de traer el Evangelio a Europa y lo trajo. Y yo creo que he visto otros que creen lo mismo, que él había entrado por barco por el estrecho de Gibraltar. Pero bueno, eso no es mi punto. Pero una cosa sí podemos ver, que él no se avergüenza del Evangelio. Y tú y yo nos avergonzamos. En Marcos capítulo 8, el verso 38, dice el Señor Jesús: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles y de mi Padre cuando vengan en el reino. Es muy serio avergonzarse. Yo sé que a veces tenemos un poco temor porque no sabes si te van a rechazar el folleto cuando se lo quieres pasar, pero lo que tenemos que hacer es orar en silencio. Voy a querer darle un folleto a esa persona, en la tienda o en la farmacia o en el banco. Señor, toca el corazón y el Señor te da la fuerza. Y recordemos siempre que si a nosotros nos rechazaron también al Señor Jesús. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 13, el verso 55 al 58? Y sus hermanos, Mateo capítulo 13 dicho, Juan capítulo 7, estaba la fiesta de los tabernáculos y sus cuatro hermanos, Santiago, aunque en español dice Jacobo, pero es Santiago, José, Simón y Judas, esos cuatro hermanos hijos de María y de José, se burlaron de él y no creían en él. Porque se burlen a nosotros si al mismo Señor Jesús se lo hicieron. Lo desafían y dicen, si tan popular eres y si eres el Hijo de Dios, que no es como nosotros, pues vete a Jerusalén y date a ver allí. Y Jesús le contestó, mi tiempo no es todavía. Sí, subid vosotros. Vosotros siempre estáis dispuestos a show off, a representar. Yo ya subiré. Y luego dice más para abajo, ya por el verso 56 o 57, dice o 58, dice, porque sus hermanos creían en él. Cuando nuestros familiares nos aborrecen, hermanos, tenemos que estar preparados y pensar si a nuestro mismo Señor Jesús lo aborrecieron sus hermanos. No sé si las hermanas, que tenía también, María tuvo también hijas, no nos dicen los nombres, pero ahí tenemos que tuvo hijas, no las menciona. No sé si eran todos o eran solamente los varones, probablemente eran los varones los que se querían burlar de él. Y usted y yo tenemos miedo, nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué la mayoría de las personas huyen de Dios? ¿Por qué la mayoría de los hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, no buscan a Dios? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
porque para él son locura y no las puede discernir, porque han de ser espiritualmente discernidas. Por eso, el hombre natural, el hombre adánico, no tiene la naturaleza divina de Dios, de Cristo Jesús. Solo hasta el día en que en nosotros humanos reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, y venimos a Él en arrepentimiento y le pedimos que venga a nuestra vida y sea nuestro Dios, y de ahí en adelante le adoramos, le alabamos y le amamos. Es entonces cuando Él comparte su divinidad, su santidad con nosotros los humanos. Y es ahí que pasamos a ser una persona, un hombre o una mujer espiritual. Y esto es lo que en Juan capítulo 3 el Señor mismo Jesús le contesta a Nicodemos cuando le hizo la pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hasta ese momento somos hombres y mujeres naturales, no espirituales. La palabra de Dios nos descifra al ser humano, al hombre, como el hombre espiritual, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Son 3 etapas. Porque una persona puede convertirse, una persona puede creer de verdad en el Señor Jesucristo como su Salvador y olvidarse de él, ser un desobediente a su palabra. El primer paso de obediencia después de haber recibido a Cristo y haberse entregado su vida a Él es bautismo, ¿no? Es por el medio del bautismo que nosotros testificamos. Amén. A mí en el catolicismo romano, con letra I y P, bautizan a los bebés, en un sentido para que estar bien seguros que se van a quedar ahí, en el catolicismo. Aunque no vale para nada porque no es bíblico. Pero el mandamiento después de la conversión es el bautismo. Lo mismo que el Señor Jesús lo hizo a sus 30 y tantos años. Luego de ahí en adelante, sí que podemos ser una persona espiritual y no carnal. Porque si nos olvidamos de las cosas de Dios, o si no tratamos en oración, clamar y rogar a Dios que nos cambie, podemos tener la salvación. Si hemos creído de verdad, somos salvos eternamente del infierno cruel. Amén. Pero carnales. Y normalmente yo no creo mucho en ese cristianismo que puede ser salvo, pero no tener obras. Porque el apóstol Santiago nos dice bien claro que las obras sin fe no valen para nada. Pero la fe sin obras, lo mismo. Un cristiano, hay posibilidad que pueda haber alguno que no ha hecho nada para el Señor. Se convirtió y ni asistía a los cultos, y no adoraba a Dios, pero creyó de corazón y fue salvo. Y es salvo. En 1 Corintios capítulo 3, de ahí en adelante, nos dice que habrá algunos que serán salvos como por fuego, como por pura misericordia. Aunque por misericordia somos todos, pero esto es más. Dice que serán rescatados como por fuego. Sus obras serán quemadas. Lo que haya hecho, si hizo algo, lo hizo para representar. Y en el día del juicio sus obras serán quemadas. Serán pasadas como por fuego. Pero nosotros lo que buscamos es amar y servir al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre natural no quiere a Dios. No quiere. No quiere que nadie le moleste su vida de pecado, su vida de rebelión. Si no me convierto al cristianismo, yo veo que esa gente van todos los domingos, y el día de culto durante la semana, siempre. Uy, como que a mí me gusta ir al bar y echar un pitillo ahí y levantar mis patas encima de una silla y... Bueno, y luego el fútbol, ¿cómo yo voy a dejar el fútbol los domingos? Hombre, que eso no se puede. Entonces,
tantas cosas, y el pecado mismo, otros pecados peores, que el hombre y la mujer, después de que lo han practicado por años, y no ha habido una enseñanza bíblica, no tienen fe. O sea, no podemos condenarlos. No podemos condenar a nadie. Pero no debemos tampoco de enfatizar sean esto, sean lo otro. Porque es lo que le han enseñado. A mí no me predicaron nunca la palabra de Dios. En los 18 años que viví en este país, nadie me vino a preguntar si moría, dónde iría a parar. Nadie me pidió si yo veía que el cristianismo era lo correcto. No, a mí me hicieron católico romano. Pero nadie puede hacerle a usted cristiano. Ni el cura, ni el papa, ni el pastor, ni nadie. Eso solamente es cosa de usted y mía, de seguir, de reconocer de que somos pecadores, hemos pecado, y el pecado, según Romanos 3:23, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego en el capítulo 6, verso 23, el verso 19, nos dice, y la paga, hay una paga, hay un reward, hay una paga por haber pecado, y esa es la muerte segunda. La muerte segunda es, después de la muerte física, está la muerte eterna, donde usted no va al purgatorio, usted va al infierno cruel, al Hades. Y si no lo cree, mire lo que dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 16, y ahí explica. Y el verso 19 en adelante. ¿Por qué el mundo no cree? Porque no quiere a Dios. El ser humano es contra la santidad. Quiere ganarse, si es que hay Dios, si es que hay un cielo, él quiere ganarse por buenas obras. Eso es lo que nos han enseñado, por lo menos en el catolicismo romano, con letra I y con letra P. Que por las obras, nuestros sacrificios. ¿Recuerdan en ocasiones en Semana Santa cómo se torturan quitándose la chaqueta y la camisa, y se torturan con un látigo y hasta sangran y hasta van descalzos por la calle? Eso es como un sacrificio para ganarse el cielo. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 8. Somos salvos por gracia. Gracia es un regalo, es un don por medio de Cristo Jesús que nos ofrece. Dice que no es por obras para que nadie se glorie. Porque si fuera por obras, entonces Dios en Jesús se confundió de plano. Vamos, que si yo sé que sin trabajar, me han dicho, hay un trabajo en tal sitio, te van a pagar 500 euros al día, pero no tienes que hacer nada. Allá voy yo. No tienes que trabajar, te dan 500 euros. Allá voy yo. Bueno, no tienes que hacer trabajo. Pues no, Pablo, yo voy. Si Jesús, Dios, sabía que el mundo podía ser salvo sin Jesús, sin Dios, humanarse en un hombre, encarnarse en un hombre y sufrir el castigo de la cruz y sufrir la vergüenza y sufrir los látigos, y resulta que el mundo, el ser humano, puede ser salvo sin su sacrificio. Entonces Dios se confundió. Dios no se confunde. Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Dios lo sabe todo. Dios no es un hombre para que se confunda. Y Dios sabía que solamente un sacrificio, no de ningún ser humano, un sacrificio, los podía redimir. Y eso era de uno de ellos, un miembro de la Trinidad, humillarse y ponerse, ofrecerse y decir, aquí estoy yo. Isaías dice, ¿a quién mandamos, Señor? ¿Quién irá por nosotros? Y el Verbo dijo, Jesús, yo, mándame a mí. Y ahí se encarna en una chica judía, no una diosa, como lo ha puesto la religión, no, o una reina, no, era una chica normal, igual que las que tenemos aquí,
pura, virgen. No se había juntado con José ni con nadie. Y Dios la escogió para hacer la obra del Espíritu Santo en esa mujer. Amén. Una mujer simple, judía, como hay muchas vírgenes que no se han juntado con un hombre. ¿Por qué? Porque era obra del Espíritu Santo. No hubo contacto con ningún hombre. La Biblia lo llama hijo de hombre porque desciende de David. María desciende de David, del hombre. Y el cuerpo humano fue formado en una mujer que es humana. Eso de ahí viene el que la Biblia lo llama el hijo del hombre. ¿Por qué los hombres, vuelvo a repetir, por qué los hombres no buscan a Dios? Usted mire, todas las personas que han pasado por nuestra congregación en el pasado, el 99% van pasando y se van marchando. Hasta que encuentran trabajo, los hemos tenido muchos, en diferentes etapas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, etc. Pero al final, la mayoría, cuando tienen trabajo, ya tienen lo que quieren. Vienen a buscar trabajo a este país. No vienen a buscar a Dios. No es diferencia de los españoles. Mira, los españoles lo que hacían el día, esas 2 veces que fuimos a predicar el Evangelio en la calle, enfrente del Corte Inglés, y otra vez allá en la Plaza Mayor. ¿Cómo se llama? Plaza Mayor. Plaza España. Plaza España. ¿Plaza España? Sí, Plaza España. Y estamos con el folleto en la mano y con esa prisa, porque no va a estar serio, ¿no? Algo muy bueno para leer. Y la persona hacía eso. Digo, oiga, señor, si yo estoy aquí con esta prisa. Cientos de personas, recuerdan sobre todo en el Corte Inglés, que era por la Navidad, cientos y cientos de personas, en el tiempo que nosotros estuvimos allí, pasaron por allí. Y todos, como que yo me recuerdo cuando yo era niño, yo corría a caballo de una finca, y otros jovencitos también, pero cuando el caballo sabía, o el burro, que había ahí un peligro, aunque era un animal, íbamos corriendo para hacer carreras, cuando llegaba ahí hacía así, ¡ups! Me recuerdo eso, digo, ¿te das cuenta? Pero el caballo tenía más sentido que esta gente, porque el caballo, si no se retira, cae en el hoyo. Pero esta gente, que le vamos a dar la palabra de Dios, que le vamos a librar del castigo eterno, que van a recibir, si reciben a Cristo Jesús como su Salvador, van a recibir a Dios mismo, Dios va a pasar a ser su Padre, van a pasar a ser hechos hijos de Dios, y huyen. Les ofrecemos un Dios que va a cuidar de ellos en este peregrinaje hasta que lleguemos al cielo, y huye la gente. Pues no te dicen que creen en Dios. Si usted va a ellos y le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Yo creo en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y si usted cree en Jesús? ¿Que Jesús murió en la cruz? Sí. ¿Y usted cree en María y en el otro y en Juan y Pedro? Pero luego vete con la verdad en la mano, o un folleto, y habla. Lo coge el folleto lo cogió era budista, creo que dijo que era budista. Y lo mira y dice, oh, no, dice, estos, yo no soy creyente como usted. Digo, es que ese caso es para usted, caballero. ¿Sí? Yo no lo necesito, para usted. Bueno, pues se lo llevó. Pero así es el ser humano, hermanos. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. 3 puntos de por qué no creen en el Evangelio. Por miedo de los familiares que dirán. Tenía que haber escuchado a mi suegro cuando mi esposa se convirtió. Por miedo a los amigos que dirán, etcétera, etcétera. Segundo, porque el Evangelio saca del armario los pecados escondidos. Y el ser humano se goza en el pecado. La naturaleza adánica
se goza en el pecado y no quiere, sabe que si viene a la luz, va a ser descubierto. Entonces no viene a la luz, que es Cristo, para que sus pecados no sean descubiertos. Y tiene muchas filosofías para explicar que todo está bien. Y tercero, porque el Evangelio los desafía a cambiar del camino que han llevado por años. Por eso tenemos a niños como Benji y David y otros niños, y probablemente Andrés, que creen todo lo que los padres le enseñan de Dios y en la escuela dominical. Porque el Evangelio es muy fácil de entender. Los niños no tienen ese pecado. Son pecadores, no como lo que nos han enseñado en la Iglesia Católica Romana con letra I y letra P. No, ellos son pecadores, pero son inocentes. ¿Y qué dijo el Señor Jesús cuando los apóstoles le dijeron a los padres? ¡Ay, van los niños! Hombre, que el Señor tiene otras cosas que hablar más seriamente a los mayores. No se lo impidáis, dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que no se convierta como uno de estos pequeños que creen en mí, no entrará en el reino de los cielos. Qué sencillamente creen los niños, ¿verdad? Nuestros niños. El David, que le pide a la profesora del colegio, que se había enterado que sabía 25 versículos de memoria. Imagínese, ese niño, de la boca de los niños sale la alabanza. Amén. Amén, Señor. Imagínese el testimonio para esa profesora. Ha escuchado lo que el cura no le ha enseñado en 30 años que tiene, o lo que tenga. Un niño le ha enseñado la palabra de Dios. Mae. Porque el Evangelio le priva de sueño. Sí, a muchos les gusta, sobre todo en este país, que se levantan a las 11 o las 12, o qué sé yo, a qué hora se levantan el domingo. A mí han estado toda la noche, cuando nosotros vivimos, cuando llegamos aquí hace 21 años, en el centro de la ciudad, a las 4 o las 5 de la mañana, salían de algunas discotecas los chicos, y los que no son tan chicos. Pues entonces, ¿a qué hora se levanta esta gente el domingo? ¿Cómo? Anda, vete y dile, ofrécele la salvación. Y el domingo estamos para adorar a Dios. Porque esto es lo que hacían los que se convirtieron en el día de Pentecostés. Y en la iglesia primitiva se juntaban cada primer día de la semana para partir el pan y para alabar al Señor. Amén. Amén. Por eso el mundo no quiere. ¿Qué dice Dios de las cosas que son tan famosas en el mundo? Como los deportes y otras cosas tan importantes. Que lo que es importante para el mundo, lo que es muy importante para el mundo, que lo tienen por alto, es abominación a Dios. Y vanidad. ¿Por qué? Porque todas esas cientos de miles de personas que están viendo los toros o el fútbol o otra cosa, vete y háblales del Señor y verás. Pero luego no tienen tiempo. Bueno, quizás déjalos mientras que están ahí, pero cuando salgan fuera del poder, sí, cuando salgan fuera ya están cansados y están pensando en el dinero que les ha costado traer esto y no piensan nada de ti. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Pues porque hay un día en el que hay que dar cuentas. ¿Por qué tenemos que ser fieles en el trabajo? Porque el jefe nos va a demandar cuentas. ¿Por qué tenemos que ser fieles al estudio? Porque hay un día de examen. Y si no nos esforzamos, si no se esfuerzan los que estudian al estudio, cuando llegue el día del examen, no va a pasar el examen. Porque hay una responsabilidad. Porque somos hechos a la imagen de Dios, no física. No física. Ese pintor Michelangelo se confundió cuando pintó a Cristo Jesús. Y todos los que lo han pintado y todos los que lo fabrican de madera. Nosotros fuimos hechos a la imagen, a la esencia de Dios, a la sabiduría de Dios, a los dones de Dios. Fuimos hechos a la imagen de lo amoroso, de lo perdonador. Podemos discernir
tenemos la opción de hacer el bien o de hacer el mal, tenemos el conocimiento, en ese sentido somos hechos a la imagen de Dios, no físico. Entonces, si somos hechos a la imagen de Dios, tenemos que ser responsables. Lo queramos aceptar o no. Usted puede estar estudiando y puede decir, bueno, a lo mejor paso, a lo mejor hay un milagro, ocurre un milagro y paso el examen sin haber estudiado. No, Dios no trabaja así. Bueno, no importa, no voy a llegar temprano al trabajo. Pondré una excusa que es que me dolía la espalda mucho y no podía levantarme. Bueno, lo hace una vez, pero si lo hace 2 o 3 o 4, el jefe le va a decir, pues quédese en la cama todo el tiempo, amigo, porque así descansará más. Y se terminó el trabajo. No, hay una responsabilidad en el mundo, ante el mundo. Tenemos que ser responsables, ¿amén? Amén. Y usted piensa que no vamos a ser responsables delante de Dios, que es más justo y más santo y más perfecto que ningún ser humano en la tierra. Usted juega su vida. Usted, gambo, juega, ¿no? Sí, juega. Apuesta. Apuestas. Si usted cree que Dios es tan bueno, y lo es, que yo voy a vivir la vida que se me antoja, la vida que me gusta, lo que le gusta a este cuerpo carnal, y que Dios lo perdona todo. Dios perdona una cosa. Dios perdona tus pecados pasados. Cuando lo reconoces, que has pecado, y vas a Él, te arrepientes, de verdad sientes haber hecho mal, sea lo que sea, el pecado que sea. El corazón contrito y humillado, dice David, no desprecia a Dios. Es ahí cuando Él te perdona. Ahora, tú tienes una responsabilidad, mi amigo, mi hermano y mi hermana. Tú tienes una responsabilidad. No pienses que te vas a ir de rositas. No le valen las excusas a Dios. ¿Clamas a Dios todos los días? ¿Saben? Yo no le estoy apuntando con el dedo. Este que está aquí tiene un cuerpo de hecho de carne y hueso igual que el suyo. Yo tengo los mismos sentimientos que tienen ustedes. El día será igual. Solo que los míos, en algunas áreas, no están como cuando era joven, como algunos de ustedes que son jóvenes. Porque cuando el año que viene ya cumpla 80 años, pues imagínense ya, bueno, usted no tiene ni idea de esas cosas. Pero tenemos que ser responsables, hermanos. Y sí, una vez que te has convertido, claro que Dios te perdona. Si has sido realmente salvo de corazón, creíste de verdad, tú tienes el Espíritu Santo en ti. Y pobre de algunos. Ahora tienes que reconocer que estás haciendo mal ante Dios. Amén. Y vas a Él de rodillas, no todos los días, sí, todos los días, pero sobre todo una vez. 1 de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí te perdona. Ahora, si continúas leyendo, dice que aquel que permanece en pecado, que al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, o al domingo siguiente, o al otro día siguiente, ¿sabes lo que dice ahí la palabra de Dios? Que no eres de Dios, que eres del diablo. Que no has sido salvo, por eso permaneces en pecado. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Y sabemos que si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. Amén. Pero ahora que tú que eres responsable, igual que las cosas del mundo, tienes que clamar. Si hay un pecado que te agobia, que no te deja en paz, apréndete de memoria, por favor, el Salmo 51. Hazlo parte de tu oración. Yo lo hago. Aunque ya soy mayor, soy hombre. Y lo he adaptado a mi oración matutina. Porque me hace ver
que soy un pecador. Redimido, sí, pero tentado a hacer el mal. Y yo no quiero hacer eso. Pablo, el apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Tenía una batalla, pero él batallaba en oración. Y un servidor también. ¿Y tú? ¿Batallas en oración? O cuando salgas de esa puerta para afuera, vas a estar igual que cuando entraste. Estamos terminando. Mire el reloj antes. Como creyente, renacido de nuevo, hijo de Dios, ¿eres un ejemplo a tus hijos? ¿Sabe usted que si a los hijos no les enseñamos, el colegio del mundo público se lo va a enseñar? Pero al revés. Las cosas de Dios se las van a enseñar al revés. ¿Se lo enseña usted a sus hijos? Sabemos que los niños escuchan también la palabra de Dios del mensaje y en la escuela dominical. Pero necesita usted ser responsable a sus hijos. En Deuteronomio capítulo 6 dice: estas cosas que yo te mando hoy, las guardarás en tu corazón, las escribirás en los linteles de tus puertas, se las hablarás a tus hijos cuando se vayan a acostar, cuando se levanten y cuando vayan por el camino, y las atarás en tus manos para recordarlas. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener versículos en la casa, para que los niños vean y de vez en cuando lo miren. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo vives? ¿Se lo enseñas? ¿Le enseñas lo que vives? ¿Y vives lo que le enseñas? Porque hay tantos padres que le enseñan a los hijos a no fumar. Y ellos están fumando. Es que tú eres muy joven, niño. No puedes hacer eso. Y el niño dirá, bueno, pues cuando yo ya sea un poquito mayor, yo haré. Porque lo está viendo. Y todo el resto de la vida que tenemos por delante, que puede ser muy corta, es así. No podemos hablar, enseñar lo que no vivimos, hermanos. Yo les decía nosotros tenemos esa costumbre en Australia, que los líderes de la iglesia bautista independiente tienen que saberse que son generosos con todo el mundo, pero sobre todo con Dios, en las ofrendas a Dios. Y si un miembro de la iglesia desea ser maestro de escuela dominical, o secretario, tesorero, o diácono, lo que sea, y se sabe que no diezma, es porque es mezquino. Y Dios no ama a los mezquinos. Dios ama al dador alegre. Tenemos que ser responsables, hermanos. Tuvimos aquí algunos que las ofrendas eran como algo que no era importante. No. Y claro, ellos escuchan de tantas iglesias, incluso evangélicas, no se preocupan del catolicismo romano por letra I y letra P, no, ya tienen bastante. Pero luego encima las iglesias protestantes y evangélicas se oye de pastores que han robado el dinero de las congregaciones y que todo lo que predican es el evangelio de la prosperidad, que entre más ofrende usted, más Dios le va a dar. Y ese no es el verdadero evangelio. Dios bendice, sí. Dios suple nuestras necesidades, pero lo que Él está interesado es en nuestro corazón. Amén. Y nosotros necesitamos las ofrendas. No Dios no necesita las ofrendas. Pero siempre el templo, lo ofrendaban, las ofrendas eran para Dios. ¿Para qué? Para el suministro del templo. Y nosotros aquí igual. Gracias a Dios este pastor no ha tenido que coger sustento de la iglesia. Hay iglesias grandes que pueden pagar un salario al pastor, es bíblico, pero un salario. No que él sea el tesorero como hay tantos que hemos escuchado, que ellos son todo, tesorero, secretario y todo. Y el que mete el dinero en el banco, no sabemos en qué banco. No todas las iglesias son iguales, hermanos. No todas las iglesias son iguales.
¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué la mayoría no busca a Dios? Por la misma razón que un ladrón no busca a la policía. ¿Por qué no busca el ladrón a la policía? Porque sería tonto. Y los ladrones no son tontos. Iría en contra de lo que él quiere. Pues por eso el pecador no busca a Dios. Por la misma razón. No te avergüences del Evangelio. Es poder de Dios. Para todo aquel que cree. Primeramente para los judíos. Y luego para los griegos. Para nosotros. Pablo decía, por lo cual padezco esto. Todo lo que haya padecido, dice, por lo cual padezco esto. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. For I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. ¿Está usted seguro? Si la muerte le sorprende, ¿a dónde pasaría usted la eternidad? Piénsalo. Pero no esté pensándolo por un año. Hebreos 10, capítulo 10, verso 31 dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si el mundo piensa que van a tener una excusa en el día del gran juicio, están bien engañados por Satanás, pero porque quieren ser engañados. Pero en el día del gran juicio, allí no habrá abogados corruptos, como esos que sacan al criminal fuera de la cárcel. Allí no habrá solamente hay un abogado. Y ese abogado, en ese día del gran juicio, a usted, si no ha recibido a Cristo y no le sigue, y no es un discípulo, no le servirá para nada. Hoy puede ser su abogado y defensor, cuando se entrega a él. Pero en el día del gran juicio es muy tarde. Hebreos 9:27 dice que les es dado a los hombres morir una sola vez. Y después de esto, el purgatorio. No. Ah, están despiertos algunos. Después de esto, ¿qué viene? El juicio. El mundo debe de saberlo. Y cuando nosotros hablamos a las gentes, hermanos, debemos de saberlo, no solamente en el corazón, sino aquí. Y hacérselo saber que un día comparecerán ante el trono blanco. Ahí no estarán los creyentes verdaderos. Nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, Amén. pero no para ser juzgados, sino para recibir galardón. Recompensa. O para no recibir nada. Porque dice que recibiremos conforme habíamos hecho cuando estábamos en la tierra. Y hay cristianos, hermanos, que les cuesta trabajo estar en los cultos. Les cuesta trabajo estar atentos. Les cuesta trabajo alabar al Señor. Tantas cosas que les cuestan trabajo para el Señor. No recibirán nada más que vergüenza. Habrá un valle de lágrimas, hermanos, en el día del gran juicio, cuando comparezcamos ante el Señor Jesús, que será nuestro Rey y Salvador, no nuestro juez. Pero cuando veamos los trofeos, los regalos, nos dirá el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, buen obrero y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Fuimos fieles en lo poco, pero fuimos fieles. ¿Es usted fiel, hermano? En Juan capítulo 3, verso 36, y lo dejamos aquí. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Amén. Juan 3, 36. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Muchos dicen, pero ¿no es Dios amor? Sí, por eso mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna con él. Si usted rehúsa creer, usted estará no solamente en el día del juicio, será condenado a la condenación eterna,
sino cuando venga el Señor a buscarnos en las nubes, porque el Señor Jesús va a regresar en las nubes, y aquellos que le hemos recibido, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 en adelante, 14. Los muertos resucitarán primero, aquellos que le siguieron, y luego los que estemos o estén en vida serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y nos encontraremos o se encontrarán con el Señor Jesús en las nubes. Pero después se desatará la gran tribulación y al más enemigo, incluso a ese enemigo de vecino mío, que fue la primera vez que lo veo, fíjese el mal que yo le habría hecho. La primera vez que lo veo viene con un bastón y estaba haciendo así, porque si no me pagas, nos vamos a ver las caras. Digo, pues, yo estaba pensando, vale, mientras que sea la cara no me va a importar mucho, pero si es el bastón que tiene, eso ya es distinto. Yo arriscándome la cabeza porque si no, no lo conocía siquiera. Y es que él había hecho lo mal ya y había pagado y ahora me exigía que yo pagara la mitad. Y lo hice, pues señor, si usted me dice eso, no tiene por qué ponerse así, yo le pago la mitad. Pero no es eso solo lo que ha hecho. Me ha hecho cosas, destruirme el huerto, tirando cosas al huerto pequeñito que tengo, porque él pensaba que yo no estaba ahí. Estaba un domingo que no vine al culto porque no me encontraba bien. Pues ni a ese hombre que Dios lo perdone, le deseo que se quede aquí. A ninguno. Porque Dios va a mandar las plagas a esta generación mala y adúltera, como dice el Señor Jesús. Horrible. Con nuestros ojos cerrados, reverencia, nuestros rostros inclinados. Piense, hermano, clamemos ante el Señor para que el Señor nos dé más poder del Espíritu Santo para poder vencer todo pecado. Lo podemos si clamamos. Ese es su deseo, que clamemos y nos da el poder. Para usted que no ha dado ese paso de fe, de entregar su vida a Cristo Jesús, no al que está en una cruz clavado hecho de madera, eso no tiene valor ninguno. No al que está en el llamado sagrario, no, al que está en el reino de los cielos, aquel que dijo que no os dejaré solos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. A ese Cristo Jesús, quien es Dios, usted necesita ir a Él. Si usted no quiere pasar la eternidad en un lugar horrible, la decisión es suya. Usted puede continuar lo mismo que entró acá. Hoy puede ser el día de salvación para usted. Nadie le va a pedir firma aquí, firma allá. Nadie le va a pedir la cuenta de su banco. Nadie le va a exigir nada. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ahí fuera hay un versículo de Lucas capítulo 13, el verso 26, que nos recuerda: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar un día y no podrán. Palabras textuales del Señor Jesús, quien es Dios. Esforzaos. Satanás no quiere que usted dé ese paso de fe y le va a traer a su mente trabajo, familia, amigos, no, y otras cosas. La decisión es suya. Yo espero que tome una buena decisión y nos veremos en el reino de los cielos. Bendito Dios y Padre nuestro, oh Señor, te damos gracias que te dignaste de dejar toda la gloria y venir a rescatarnos, a redimirnos, a pagar la
la deuda que nosotros teníamos con Dios. Porque el pecado, por el pecado viene la muerte y la muerte eterna. Y tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, cuando de verdad creemos de corazón, tú nos lavas y nos limpias y nos haces blancos como la nieve. Oh Señor, continúa hablando el resto del culto a aquellas almas que aún no han entrado en el reino de los cielos, y a nosotros que ya estamos en él. Oh Señor, redarbúyenos para que realmente mostremos a nosotros mismos y al mundo y a Dios que amamos, que te amamos y que tus cosas están por encima del trabajo, de la cama y de todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Y vamos a confiar en